título que nos convoca es cómo iniciarse en la investigación científica y nos proponen unos pasos clave para principiantes, ¿no? Ahí he colocado principiantes, pero me dice principiantes, principiantes. Yo necesito hacer algo. Un minuto, por favor. Y, eh, ya. Recordemos que la investigación es un proceso, ¿de acuerdo? Es toda una ruta, hay un momento de inicio y hay un momento de final. Siempre a los investigadores nos dicen, cuando vamos a hacer nuestras tesis o nuestros proyectos o cuando vamos a hacer nuestros estudios o nuestras referencias, siempre dice, a ver, tienes que iniciar sabiendo a dónde vas y tienes que saber que en un momento tienes que parar, que ya no tienes que buscar más, que es suficiente. Y siempre nos va a quedar esa sensación de, no, me falta, justo encontré un artículo que me habla de mi tema, pero yo estoy a punto de entregar el artículo listo. Déjalo para tu siguiente artículo, ¿no? Recomendaciones que vamos a ir dando a lo largo de esta tarde. Entonces, hoy día vamos a hablar, a acercarnos un poco a esta investigación y resalto la palabra efectiva. Efectiva, ¿por qué? Porque necesito tener un propósito y necesito que sea funcional, que mi investigación realmente sirva, no solo que me sirva para tener puntos o para un escalafón o para mi currículo, para que se vea bonito, mira cuántos artículos tiene. No, necesitamos que nuestras investigaciones sean efectivas, que sean puntuales, que realmente puedan aportar algo a nuestro ámbito de estudio. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es preguntarnos a qué llamamos investigación. A lo mejor a través del chat ustedes pueden escribir, ¿no? ¿A qué le llaman investigación? Desde sus diversas disciplinas, ¿qué estamos pensando? ¿Qué es investigación, maestros? Y, yo no voy a poder ver todavía qué es lo que ustedes están escribiendo, entonces confío mucho en que ustedes van a empezar a escribir ahora mismo. Y me das la voz, Mari Carmen, por favor, cuando hayan algunos comentarios, me das la voz eh, para poder continuar. Vamos, maestros. Maestros, colegas, psicólogos, les voy a llamar colegas investigadores. ¿A qué llamamos investigación? Ya está, nos animamos, escribimos, no hay errores, esto es el inicio, hemos dicho que es para principiantes, a lo mejor no lo son, o a lo mejor todos somos principiantes en un mundo que va avanzando de manera vertiginosa, ¿no? Buenas noches. ¿Podría ser la búsqueda de hallar una respuesta a una pregunta que uno plantea? ¿O a un fenómeno, una respuesta a un fenómeno? La respuesta a un fenómeno, ok, esa es la meta, ¿cierto? Necesito buscar una respuesta y para ello necesito hacer una pregunta, por supuesto, y todo el proceso, desde que me hago la pregunta hasta que encuentro la respuesta, puede ser parte de la investigación. ¿Por qué parte? Porque no me puedo quedar con la respuesta. Yo necesito ir un paso más allá, que es el final de la investigación, que es comunicar esa respuesta, estamos hablando de difundirla, pues eso tendría que ver con las publicaciones en los artículos, en las ponencias, las memorias, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dicen algunas personas a las que vamos preguntando? Si decimos a qué llamamos investigación, probablemente surjan todas estas palabras. Investigación es indagar, es analizar, descubrir, es examinar, explorar, en realidad es descubrir algo nuevo, puede ser un fenómeno puede ser educativo, puede ser un fenómeno a nivel de salud, un fenómeno a nivel de ecosistemas, ¿no? Aquello que no conozco, necesito explorar, o aquello que quiero saber y quiero comprender, a lo mejor podría primero describir y probablemente no quiero quedarme en la descripción, quiero o necesito explicar, necesito encontrar sustento para explicar y eso me permite
una reflexión, una profundización, el conocimiento claro, directo de aquello que yo me propongo conocer a fondo. Entonces, vamos bien, en nuestro paso cero, entonces, es ahora mismo saber, ¿y a qué le llamamos investigación? ¿No? Cada uno tiene ahí un nombre. El paso uno ya vendría a ser en nuestra investigación la elección del tema de investigación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos para elegir nuestro tema de investigación? Muchas veces cuando vamos a enseñar el curso de investigación en cualquiera de las carreras o cuando vamos a iniciar nuestras propias investigaciones, nos sentamos muchas veces a decir, ¿y ahora sobre qué quiero investigar? A lo mejor quiero investigar sobre qué ha pasado en la pandemia en los hogares. Muy bien, pero esto puede ser algo muy amplio. ¿Qué ha pasado? En realidad han pasado infinidad de cosas y en cada familia y en cada persona ha sido todo un universo de situaciones. Mm, necesito entonces acotar este gran tema que me ha surgido, a lo mejor por curiosidad. Quisiera investigar por qué ahora mismo, ¿no? Noticias de última hora, ¿por qué se está prohibiendo estos químicos rojos? No lo sé, en realidad yo necesito conocer más y los especialistas en el área de salud probablemente están haciendo todos los estudios para que la información que se difunde sea la información veraz, que no hayan noticias falsas, que no se alarme a la población, sino que realmente se dé sustento. Entonces, esto es algo que me interesa y ya no solamente me interesa por curiosidad, sino porque realmente estoy buscando un sentido. Entonces, para la elección del tema de investigación es muy importante, primero, tener en cuenta unos criterios para elegir un buen tema. Bien, entonces, ¿por qué hablo de criterios? Porque no puedo investigar un tema que se me ocurre porque está de moda. Por ejemplo, está de moda ahora hablar de la ética, en realidad no está de moda, debería estar de moda hablar de ética. Supongamos que el mundo ideal, que hablar de ética está bien. Mira, todo el mundo habla de ética, todo el mundo investiga sobre ética, entonces yo también voy a investigar. Eso no va a funcionar porque no hay una curiosidad real, no hay una motivación real que nos movilice a pensar en qué importante puede ser ahora mismo investigar más acerca de la ética y de la ética en quiénes, de quiénes, en qué contexto y en qué situación. Bueno, entonces, para yo elegir mis criterios, debo entender primero que mi tema debe ser relevante. Relevante, claro, mi tema necesita tener un contexto, necesita ser importante, fundamental, sustancial en el contexto en el que me estoy desarrollando. Y aquí, bueno, colocamos este contexto social, científico o académico, por supuesto, en el que me movilizo. Y así mi compañera que trabaja en el área de salud, pues elegirá un tema que sea relevante para el área de salud, pero no cualquier tema, sino que ella considera que sea un tema a lo mejor poco abordado o que necesita profundización. Otro de los criterios fundamentales es que no solo sea relevante, es decir, importante, sino que sea viable. Esto implica la disponibilidad de los recursos, el tiempo, el acceso a la información. Por ejemplo, hay personas que me dicen, quiero investigar, Verónica, quiero investigar acerca del rendimiento académico de los estudiantes de la facultad. Y digo, perfecto, muy bien. ¿Y cómo vas a hacer para estudiar el rendimiento académico de los estudiantes? Me dice, no sé, le voy a tomar una prueba para saber con unos indicadores y ya está. A ver, vamos a ver, rendimiento académico. ¿Puedes saber el rendimiento académico por una prueba? ¿O esto solo te va a dar un ápice de toda una información que tú requieres? Bueno, puede ser solo una mínima muestra. A lo mejor necesito tener los registros, ¿no? Las calificaciones, ¿ok? Y es viable tener la calificación de todos los estudiantes que serían tu población o de una muestra significativa para conocer realmente cuál es ese estado
que tú quieres conocer. Pero tendría que solicitar los permisos. ¿A quiénes? A los estudiantes. ¿Te darán permiso los estudiantes para que sepas su récord de notas? Y en fin, y así vamos haciéndonos varias preguntas. Lo importante en la investigación es que siempre nos hagamos preguntas. Entonces, ¿es viable porque tengo alcance, tengo acceso a los recursos que me van a dar la información o no? También otro ejemplo para este criterio de viabilidad es cuando nos dicen, mira, yo voy a investigar sobre los profesores que utilizan los robots para poder enseñar ciencias. Entonces quiero trabajar proyectos STEAM, pero enfocados al uso de los robots. Ok, perfecto, maestra. Me encanta ese tema, está muy bien. Es innovador, es novedoso. Yo creo que hace falta conocer mucho más. Listo. ¿Y en dónde lo va a hacer? En el colegio. ¿Y en el colegio hay todos los recursos? No. Eh, pero si no hay los recursos, entonces, ¿cómo vas a hacer ese estudio? Entonces, que les preguntaré qué le falta y al final espero decir que una recomendación para que los profesores se preparen, se capaciten. Entonces, encima que no hay el recurso en la escuela en la que tú quieres aplicar tu investigación, vas a decirles que además de no tener recurso, el profesor está poco preparado o no está preparado. Pero es que el contexto del profesor no es trabajar la robótica, posiblemente. Entonces, ¿es viable? No, no es viable. ¿De acuerdo? Entonces, con este ejercicio de hacernos preguntas ante las temáticas que se nos van presentando, nosotros vamos a ir descartando posiblemente temas o vamos fortaleciendo los temas que se nos pueden ir acercando, ¿no? Otro de los criterios es que esté alineado con intereses personales y académicos. Ya antes lo estaba comentando. El tema debe despertarnos la curiosidad. Si yo soy profesora, en mi caso yo enseño didáctica de las matemáticas, didáctica de la formación religiosa y los cursos de investigación y práctica educativa, algunos cursos de orientación y tutoría educativa. Y entonces, mira, yo tengo mucha curiosidad por cómo se enseña ciencias naturales o ciencia y ambiente, ciencia, tecnología y ambiente. Pero no tengo nada de formación, o mi formación es mínima, es solo la que me ha dado la universidad, es decir, 2 o 3 cursos en toda la malla curricular, porque naturalmente en el pregrado se abordan todas las áreas, para mi especialidad que es primaria. Entonces, curiosidad sí tengo, pero ¿está relacionada a mi campo de estudio? No. Entonces, mi trabajo no es que sea imposible, pero va a ser demasiado complejo, demasiado difícil porque no tengo el sustento, no tengo las bases sólidas como para hacer un estudio que me permita la comprensión del mismo. Bien, entonces, ahora, ¿yo qué puedo investigar? Desde mi experiencia, puedo estudiar algo referido a la recreación de lectura, recreación de las matemáticas, la interdisciplinaridad, por ejemplo, que es algo que me llama mucho la atención actualmente. Hablar de experiencias de aprendizaje, sí. ¿Por qué? Porque es un tema que me despierta curiosidad, porque tengo acceso a las escuelas, puedo trabajar proyectos con los estudiantes y además porque hay una base sólida de formación que se ha ido, o que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, con esos elementos fundamentales yo podría elegir un buen tema. Por otro lado, para la elección del tema es importante tener fuentes de inspiración, ¿no? Entonces, ¿y fuentes de inspiración cómo es esto, Verón? Necesito observar estos problemas cotidianos, observar situaciones. Si se habló mucho de la pandemia y todos los efectos que hasta ahora se van viendo, la pregunta es, ¿todavía estamos en una etapa en la que le seguimos echando la culpa, entre comillas, echando la culpa a la pandemia de todos los resultados negativos que vamos encontrando en las escuelas o en el ámbito psicológico, por ejemplo, en esa dimensión emocional, por ejemplo? ¿Todo es culpa de la pandemia?
Y dice, los niños que han crecido, que han nacido en la pandemia, a ver, pero el niño que ha nacido en la pandemia, ¿qué efectos ha tenido? Hay un estudio ya sobre estos niños, porque si la pandemia fue en el 2020 y actualmente recién están estos niños terminando o van a terminar recién educación inicial. Entonces, ¿qué problemas ha tenido el niño? Porque este niño sí estaba en confinamiento, pero estaba todavía en brazos de mamá, porque todavía recién nacieron en el 2020. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ver? Necesito primero esta relevancia, la viabilidad, que esté alineado a mis intereses, pero también que sea un problema cotidiano que pueda tener un sentido y que necesite una solución. Pero no me puedo quedar en que yo me inspiro, mira, esto me gusta, el tema es interesante, yo soy curiosa. No basta. Yo necesito hacer una revisión de la literatura. Quiero decir con esto es qué se sabe del tema, qué se está hablando de este tema. Entonces, investigar qué se ha escrito sobre el tema o los temas que a mí me están interesando para saber realmente qué tanto puedo aportar yo a partir de la comprensión de ese tema. La revisión de la literatura nos va a permitir hacer luego nuestros marcos conceptuales o nuestros marcos teóricos. Nos va a permitir entender las categorías o las variables que yo pretenda plantear para mi investigación. La revisión de la literatura me va a poner los pies en el piso y me va a dar la firmeza y la seguridad de aquello que voy a investigar realmente va a ser útil, ¿de acuerdo? Entonces, la revisión de la literatura no solo es que yo voy a un buscador y empiezo a colocar, por ejemplo, situación de los hospitales públicos en Lima Metropolitana. Es algo que a mí me interesa, está dentro de mi campo de acción, ¿de acuerdo? Sí es un campo de estudio interesante, poco explorado posiblemente, y entonces empiezo a buscar y digo, uy, no hay nada de esto. A ver, voy a sacar. ¿Qué información tengo? La de los periódicos, la de los noticieros, por allí algunas estadísticas que pueda sacar, pero nadie más ha escrito. Es lo primero que te van a decir los estudiantes y a veces nos pasa todo cuando nos enfrentamos a un tema y que puede ser novedoso. No hay nada, de esto no se ha escrito nada. A quienes sean asesores de tesis, o vayan a ser asesores de tesis, les va a resultar esa frase que siempre nos la dicen nuestras mamás cuando somos chicos, porque vienen y te dicen, no, no hay nada, he buscado tesis, he buscado en las universidades, he buscado en los institutos, he buscado en otros países y no hay el tema, Verónica, me dicen, ¿no? De competencias emocionales, no, no hay nada de competencias emocionales, en primaria menos. Y el asesor, o en mi caso, replico la frase de mamá, y si yo encuentro, ¿qué te hago, no? Entonces, una carpetita, por favor, ¿no? Una carpetita con todo lo que vaya a encontrar. Entonces, claro, en un principio ayudamos, ¿de acuerdo? Revisión de la literatura, entonces, implica hacer una mirada más profunda, una revisión implica buscar, detectar aquellos artículos, aquellas investigaciones que son útiles para mi investigación y que me van a permitir tener las ideas claras. Por eso es tan importante y me he detenido mucho en este punto. Otra fuente de inspiración que puede ser fundamental e importante son las tendencias globales, ¿no? Hay cambios, actualmente hay cambios sociales, hay muchísimos cambios tecnológicos y ambientales. Estos tres realmente son objetos de estudio del hoy, del mañana y de siempre. Cambios sociales, se habla mucho de democracia, actualmente se habla mucho del Estado laico, por ejemplo, ¿no? Noticias actuales, de lo tecnológico, de cómo la inteligencia artificial está inundando todas las profesiones. Hay una necesidad de conocer todos los fenómenos que impliquen con el impacto ambiental, básicamente, y eso está yendo desde la escuela, las familias, las empresas, ¿no? Y hay mucho para trabajar. Entonces, yo tengo mis criterios, yo tengo mis fuentes, ¿de acuerdo? Mi paso uno está claro, está dado. Esto va a ser una respuesta al qué.
¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a investigar? Ese es mi tema. Es muy importante detenerme aquí en una idea que es fundamental. No puedes pretender estudiar algo si no sabes para qué lo vas a hacer. Necesitamos saber nuestro propósito. Esta palabra, quédense con esta palabra porque la vamos a ir mencionando a lo largo de la exposición, el propósito. Si no tengo claro para qué voy a investigar, o si tengo claro, pero mi investigación será para publicar un artículo o una ponencia y tener unos puntitos más en la valoración que me dan en mi trabajo, entonces no sirve. Si es una investigación que además de causar satisfacción personal por la respuesta que encontré, contribuye a la solución de un problema real, por más mínima que sea esa aportación, entonces nos debemos sentir felices por esa aportación. Y luego vendrán las glorias y la difusión y los méritos y los puntos, y eso vendrá por añadidura. Pero eso no debe ser lo que movilice, sino el que realmente sean soluciones. eh, por eso hablamos de esa investigación efectiva. Entonces, como ejemplos prácticos, no, ustedes ahora mismo no hace falta que lo pongan en el chat, pero sí sería interesante que ustedes mismos hagan una idea general, no sé, como hablamos. Problemas sociales. Problemas sociales es una idea general. Problemas sociales es hablar de un mundo. ¿Cuál sería mi tema específico para hablar de los problemas sociales? ¿Qué problemas sociales? Convivencia. Ya, ya estoy más, estoy acotando mi idea general. Convivencia, ¿de quiénes? Ah, de los adultos. ¿En dónde? ¿En qué situaciones? Ah, convivencia de los profesionales en una empresa. Bien, ya vas acotando. ¿En qué empresa? Porque no es lo mismo la convivencia en un hospital que la convivencia en una empresa en una fábrica, que la convivencia en una escuela, que la convivencia en un laboratorio, que la convivencia en un estudio de abogados, ¿cierto? Ya. Necesito entonces ir contextualizando. Por ejemplo, una idea general, si yo quiero hablar de rendimiento académico, retomando un poco lo que comentaba al inicio, mi tema específico ya no solo es rendimiento académico, porque de quién, en qué momento, no lo sé. Mira, rendimiento académico de estudiantes universitarios un año posterior a la pandemia. Perfecto. ¿Qué quiero estudiar? Rendimiento académico. ¿De quiénes? De estudiantes universitarios. ¿En qué contexto? Ah, en el contexto de la pandemia, pero hablando justamente de un año posterior a ella. Entonces mi tema cada vez se va haciendo más acotado. De lo contrario, no va a tener sentido hablar de rendimiento académico. Me voy a quedar solo en la construcción de mi marco teórico o de una de las categorías, porque yo voy a entender qué es rendimiento académico. ¿De acuerdo? No se me duerman, maestros, ¿eh? Todos ahí bien atentos. Entonces, vamos a hablar, ya les decía yo antes que la investigación es un proceso, que es una ruta. Y entonces, si yo hablo de rutas, podría pensar que primero es delimitar el tema, como lo hemos hecho antes, ya lo venía diciendo, entonces consideramos el interés personal, la experiencia práctica, el conocimiento del tema y el acceso a la información. Yo ya tengo claridad en mi delimitación del tema. Esto me implica pensar en que mi enunciado debe ser claro, debe ser siempre en tiempo presente. ¿Por qué en tiempo presente, Verónica? Es que yo no puedo hablar ahora efectos de la pandemia en el año 2030. Como efectos de la pandemia, hasta ahí sí puedo ser, puede ser algo interesante, pero en el 2030, que tenemos un don para mirar el futuro, no, ¿verdad? Entonces, una investigación no puede ser sobre aquello que no existe todavía, ¿no? Debe ser significativo, debe ser viable, como ya dijimos antes. Y entonces viene ese tercer paso, digamos, que es la intención de la investigación, que es mirar los objetivos. ¿Qué busco con mis objetivos? Busco analizar el fenómeno, el hecho, necesito identificar qué está pasando, necesito describir qué está pasando, compararlo, explicarlo. Y esta selección de verbos en realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo te dice qué es lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer o por qué lo quieres
hacer, es decir, por qué quieres investigar, sino que te va a marcar el diseño metodológico. Si tú solo quieres describir, tú puedes pensar en una investigación cualitativa de nivel netamente descriptivo. Y yo allí no voy a analizar ni comparar absolutamente nada, me quedo en la descripción, con mis propias reflexiones como final de ese estudio para dar paso a un siguiente nivel en mi estudio que puede ser el análisis, que puede ser la explicación, que puede ser la comparación de dos contextos distintos, en fin. Bien, entonces no nos olvidemos, delimito qué es lo que voy a investigar, mi tema debe ser claro, debe ser viable sobre todo, debe ser funcional y debo tener en cuenta luego del tema, del problema de investigación, debo tener claros los objetivos. El tema, el problema que se delimita siempre en una pregunta y los objetivos deben estar siempre alineados. El título del artículo puede ser motivador, puedes tener el gancho para que la gente quiera leer el artículo, sí, pero el tema, el problema y los objetivos, estos tres deben estar súper alineados. Quiero decir que si yo hablo de rendimiento académico en mi tema, en mis objetivos debe estar identificar, describir, comparar, explicar el rendimiento académico. ¿De acuerdo? Entonces no puedo hablar de algo que no he delimitado en mi tema. Y entonces aquí viene esta pregunta de investigación, las que yo estoy diciendo. Mi pregunta, para que sea buena, debe ser clara, debe ser comprensible, debe ser directa. Algo que siempre hacemos en las preguntas y fallamos mucho cuando las redactamos es, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Psicología? Y esta pregunta me invita a describir cómo es el rendimiento, cómo demuestran su rendimiento en realidad, ¿no? Pero si yo les digo, las estrategias metodológicas de los profesores de la Facultad de Psicología son adecuadas para los estudiantes, mi respuesta va a ser dicotómica, ¿sí o no? Y se acabó mi investigación. Entonces, en la redacción de la pregunta debo evitar una respuesta de sí o no. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si digo, ¿cómo es? Ah, esto es descriptivo. Si yo quiero que sea más exploratorio, ¿por qué quizás, no? ¿Por qué me voy a hacer esa pregunta? Debe ser una pregunta específica, es decir, me debo enfocar en un aspecto particular al tema, era lo que antes veíamos, esa dimensión más específica del tema general. Y debe ser posible de responder, como yo les decía antes, con el caso de este estudiante que quiere hacer un estudio del uso del robot, pero en la escuela no hay robot, ¿cómo voy a responder a esa pregunta? Nadie, los profesores no van a tener la información. Yo no voy a poder hacer observación de clases o de uso de ese recurso porque no existe en ese ámbito. Luego, debo tener en cuenta el tipo de preguntas. Estos tipos de preguntas suelen ser exploratorias cuando buscan indagar sobre un fenómeno poco conocido, un tema nuevo para nosotros actualmente puede ser la pandemia, y exploratorios porque no es solo porque no se sepa el tema, sino porque en mi contexto no se ha estudiado. Entonces yo puedo pretender estudiar las metodologías ágiles en estudiantes de psicología del último año de la carrera. Pero Verónica, de eso se ha escrito mucho, pero de los estudiantes de una institución específica, no. Y nunca se ha estudiado cómo funcionan esas metodologías ágiles en ese grupo de estudiantes. Como solo quiero conocer, puedo yo hacerme esta pregunta de tipo exploratoria y mi investigación va a ser exploratoria. Si ya existe un hecho y quiero tratar de entenderlo, yo puedo empezar por hacer una investigación descriptiva y mi pregunta entonces se va a centrar en querer buscar describir características, situaciones de un hecho. Por ejemplo, puedo preguntar cómo desarrollan
las metodologías ágiles los profesores de la carrera de Derecho en estudiantes del quinto año de la carrera, ¿no? Por ejemplo. También pueden ser explicativas. Explicativas van a ser cuando intentamos entender esas causas o los efectos de un fenómeno o de un hecho. En este caso puede ser un hecho educativo. ¿Bien? Y entonces me puedo plantear un tema. Si yo quiero hablar sobre el tema del cambio climático, mi propuesta podría ser: ¿cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad en ecosistemas marinos? Aquí, en realidad, yo no solo voy a hacer una exploración ni solo una descripción, aunque podría describir. Aquí más me invita a hacer una explicación de esa afectación que tiene el cambio climático en la biodiversidad, ¿no? Entonces mi pregunta igual siempre me va a marcar la ruta del tipo de investigación que voy a hacer. El paso 3, como ya antes lo decíamos, era la revisión de la literatura. Y aquí nos decíamos, ¿no? ¿Por qué es importante? Identificamos estudios previos relevantes, detectamos vacíos en el conocimiento existente, es decir, hay poca información sobre este tema, pero después de hacer una búsqueda exhaustiva en bases de datos, recién podemos detectar vacíos. Reconocer las tendencias actuales, y pues para ello, ¿qué usamos? Muchos usamos el Google académico al principio, puede ayudarnos, pero es mejor usar buscadores que sean más potentes. En este caso, este buscador, por ejemplo, para temas relacionados de salud, Scopus, Web of Science, Taylor, por ejemplo, son unos que funcionan muy bien, que tienen una condensación de revistas muy buenas. Science Direct también, o sea, son bases de datos que pueden darles información interesante, eh, y podemos buscar aquellas que sean de libre acceso, ¿no? Bien. Bueno, cuando hacemos la revisión de la literatura, sí es importante tener algunas estrategias para organizar nuestra información. Muchas veces tenemos nuestras carpetas y ahí vamos colocando todos los archivos que vamos encontrando. Un gestor bibliográfico que nos ayuda mucho puede ser Zotero, Mendeley también, y puede ser interesante acompañarnos usando matrices. Por ejemplo, podemos usar una matriz temática en donde yo voy a colocar la categoría o la variable de mi estudio, y los artículos que voy encontrando que me hablen de esa variable o de esa categoría, las voy a ir colocando de manera ordenada, de modo que luego pueda procesar información, extraer citas, parafrasear y luego poder construir nuestros párrafos. Y hacer estos encuentros entre autores. Esto es algo que cuesta mucho, sobre todo al inicio de los procesos de investigación. ¿Y qué estoy diciendo, Verónica? ¿Cómo encuentros de autores? ¿Qué es esto? Bien, tengo al autor A, que escribió en el 2015 sobre un tema, al autor B, que escribió en el 2018 sobre el mismo tema. Posiblemente lo citó, pero destaca una idea, además la refuerza con sus propias investigaciones. Y viene un autor C que escribe en el 2019, destacando puntos de encuentro entre los dos primeros autores, A y B, pero le encuentra posiblemente algún dato en el que no está de acuerdo, ¿no? Y desde su postura académica tiene todo el derecho y argumenta por qué no. Entonces yo tengo ese encuentro entre autores que me va a permitir a mí también problematizar y comprender y tener mis bases sólidas de la investigación que voy a hacer. Entonces, a esto le voy a llamar, ¿qué se sabe del tema? Bien, ¿qué se sabe del tema? Y ahora ya vendría mi paso 4, que sería el proyecto de investigación. Miremos, estamos haciendo una ruta tratando de hacerlo bastante sencillo, como para poder eh, tener las ideas claras. Bien, tengo mi título, aunque recuerden que el título preliminar nunca es el que va al final en tu artículo ni en las publicaciones. Esto va a tener diferentes formas y ustedes van a ir jugando con la pertinencia del título que proponen.
Es importantísimo en mi proyecto el planteamiento del problema, esto ya lo dijimos, es decir, ¿qué voy a estudiar? Mis objetivos, ya sea general o específicos, me van a responder la pregunta ¿para qué? Mi justificación, esto es muy importante en el proyecto, va a explicar la relevancia, la necesidad, la viabilidad del estudio que voy a realizar. ¿Ya? Esta justificación va a tener mucho de los antecedentes. Y finalmente, la metodología. En la metodología yo voy a detallar cómo va a ser mi investigación, va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa. Si es cualitativa, yo hablo, por ejemplo, de categorías, de subcategorías. Si es cuantitativa, solemos hablar de las hipótesis, hablamos de las variables, ¿no? Dependientes, independientes. Bien. Me va a permitir hablar, si es una cuantitativa, por ejemplo, me va a permitir hablar de población y de muestra. Y si es una investigación cualitativa, me va a permitir hablar más sobre fuentes e informantes. Y luego las técnicas pueden ser las mismas de investigación para todos, entrevistas, observaciones, ¿no? Y dentro de las observaciones ya los instrumentos que pueden ser, ¿no? Listas de cotejo, pueden ser las rúbricas, en fin. Y pues recordemos, queridos colegas, yo soy maestros porque la costumbre, ¿no? Recordemos siempre que la investigación es un proceso social que lo que busca, ¿qué es? Dar respuestas, como decía nuestro colega al inicio. Queremos dar respuestas a problemas. Estos problemas que son detectados desde mi actitud reflexiva sobre un hecho que observo, que detecto y que además me permite tener una postura crítica desde mi experiencia, pero sobre todo basada en experiencias de investigadores. No basta escribir mi experiencia, que si bien es muy importante, mi voz es muy importante y valiosa, es fundamental que nuestra voz se sustente, se acompañe de la voz de terceros, es decir, de la teoría ya existente. Yo no puedo hablar de interdisciplinariedad porque se me ocurrió, qué bonito. No, necesito tener mis referentes teóricos para decir qué es lo que funciona de la interdisciplinariedad y con mi propia experiencia y mi investigación, el estudio que estoy haciendo, corroboro que eso que me están diciendo es valioso, pero además yo le puedo aportar algo que puedo descubrir con mis categorías emergentes en el estudio. Recordemos también que esta investigación siempre es efectiva si nace de un interés, además de individual o colectivo como equipo, si tiene un interés genuino de aportar al conocimiento, de aportar a entender, de aportar a dar solución a un problema específico, es decir, necesito saber que soy capaz de responder a una necesidad que detecté y que planteé como problema, que planteé como objetivos y que luego a través de la utilización de técnicas de investigación yo puedo recoger información para analizarla y luego para poder difundirla, comunicarla, con lo cual yo hago la devolución de ese estudio a esa población con la que he trabajado, la que me ha dado la investigación, la que me ha dado la fuente que me permite tener mis propias conclusiones. Es muy importante, si nosotros hacemos un estudio en un entorno A, el resultado del estudio debe ser devuelto al entorno A, porque merece conocer, no se puede utilizar al entorno A para mi satisfacción personal, es decir, ya escribí un artículo, ya tengo una investigación. Necesito que esa respuesta se devuelva al entorno A para que juntos podamos encontrar posibles soluciones a partir del estudio que estamos haciendo. Y bueno, también es importante recordar pues, que la investigación siempre es sistemática, que atiende a problemas existentes, que responde a preguntas de interés, se organiza a partir de un plan. Yo aquí, si ven ustedes, se activa una ventana, hay un documento que es una suerte de guía para hacer un plan. Es una propuesta con la que nosotros trabajamos con estudiantes de pregrado y que funcionan muy bien para hacer las investigaciones
en posgrado también, ¿no? Y sobre todo cuando recién iniciamos las investigaciones. Em, Recordemos siempre que existen en las líneas de investigación, UNESCO tiene unas líneas de investigación allí importantes que pueden ser eh, los marcadores del rumbo hacia donde yo quiero trabajar. Y recordemos también que nuestras investigaciones se deben basar en principios éticos. No puedo por ejemplo, ahora yo les hago preguntas a ustedes y todos ustedes me responden y luego todas sus respuestas van y llegan a mi artículo, pero nunca les dije a ustedes que iban a hacer ustedes parte de mi estudio. Eso sería una falta ética de mi parte. Otra de las faltas es bueno, lo comentábamos casi al inicio, existe ahora una suerte bueno, una cantidad enorme de revistas que cobran, ¿no? O de negocios, ¿no? Que cobran para publicar en revistas, para indexarlas, va a Scopus y se va a demorar solo un mes, te garantizamos, y te cobran muchísimo dinero, ¿no? Pero no es el propósito de tener la publicación y pagar mucho dinero si tú no, además no has hecho la investigación, ¿no? Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado porque esto en realidad se convierte en un futuro en una tacha para la credibilidad que tienes como autor de los artículos, de los estudios. Y bueno, pues como conclusión, ya vamos cerrando, estos pasos van a proporcionar una guía, ¿no? Es lo que buscamos y vamos a recordar estos 4 pasos que pueden ser clave. Elección del tema, formulación de preguntas, revisión de literatura y estructura del proyecto. Todos estos 4 pasos deben estar alineados. Mi tema, alineado a mis preguntas, y estas, naturalmente, mis preguntas van con los objetivos, por supuesto. La revisión de la literatura es fundamental para darle amplitud, para darle solvencia, para darle un sustento fuerte a mi estudio. Y la estructuración del proyecto va a ser mi esqueleto, va a justificar, va a decirme cómo va a ser la metodología, qué resultados pretendo alcanzar y finalmente pues van a ser como la estructuración del proyecto como el plan de investigación que me va a permitir tener claridad también en lo que luego llamaremos matriz de coherencias o las matrices que pueda utilizar. Y finalmente el objetivo final, cuando tú quieras hacer una investigación, asegura siempre el propósito, ya les decía, y desarrollar proyectos de investigación sólidos que puedan realmente contribuir al conocimiento. Del tema que tú elijas, en el ámbito en el que te desarrolles, siempre es importante que lo que hagas, lo hagas con un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué va a servir Es como, ¿para qué va a servir este estudio? ¿A quién le va a servir? ¿Por qué le va a servir? ¿Y a quiénes les ha servido antes? Y esto me remite a la revisión de la literatura. Bien, entonces con esto nosotros damos por concluida esta parte y bien, aquí, aquí estamos para ir culminando. Gracias por su atención y van a compartir el material con los maestros, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muchas gracias, estimada doctora, por excelente ponencia. Agradecemos en sí que hay muchos puntos que han quedado claros, pero también sabemos que la audiencia puede tener ciertas preguntas. Entonces, impulsamos a que puedan hacer sus preguntas por el chat o si no, levantar la manito para que puedan habilitar el micrófono. A Creo que ha ver, quedado claro, ¿no? Ah, ha quedado clarito. eh, Todo ha muchísimas gracias. quedado clarísimo. Todo bien claro, quedó excelente participación de la maestra. Entiendo que fue muy didáctica y muy clara para manejar este tema. Felicidad, excelente. Muchas gracias, Orlando. Y gracias a usted, estimado Orlando, ¿desde dónde nos acompañas? Sí, Desde aquí de República Dominicana, Santo Domingo. muchas gracias. Vemos aquí ya algunas caras conocidas, siempre que nos acompañan.
en estos tipos de eventos, Urbano, Isabel, ¿no? Muchos más podría decir acá los nombres, ¿no? Quisiera que ustedes quizás puedan habilitar su micrófono, ¿no? Compartir desde su experiencia las investigaciones que ustedes también vienen realizando, ¿no? Profesor, hay una pregunta por el chat de Félix Pajuelo. Nos dice, ¿en qué momento de la investigación se elabora un cuestionario de investigación? Bien, ya, perfecto. Cuando nosotros tenemos claro el tema, los objetivos, nos vamos a plantear categorías. En el caso de una investigación cualitativa podremos hablar de categorías. En la cuantitativa hablamos de hipótesis, hablamos de variables. Es decir, yo le llamo etiquetas, para hacerlo dinámico, son las etiquetas. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de rendimiento académico, voy a hablar de contextos rurales, por ejemplo. Eso van a ser mis etiquetas. ¿Qué voy a decir o qué necesito saber de mi rendimiento académico y de mis contextos rurales? Yo, como ya hice una revisión de la literatura, ya sé que el rendimiento académico a lo mejor tiene algunas características que yo quiero destacar y el contexto rural lo mismo. Estas pueden ser mis subcategorías y esta categoría y esta subcategoría me va a permitir generar un instrumento. Primero yo debo decidir cuál va a ser mi técnica, cuál es más viable, ¿no? Si yo hablo de contextos rurales, por allí me sirve mucho observar y me quiero ir al colegio a observar cuál es el rendimiento académico de los chicos. Pero claro, como es rendimiento académico, no necesariamente lo voy a observar en la clase. Yo necesito hacer un análisis documental. Y probablemente para que yo pueda comprender mejor ese análisis documental, sería interesante que pueda hacer una entrevista. Cuando yo ya hice ya hice todo ese juego de cuál es la técnica que podría ser la mejor, supongamos que elijo que va a ser la entrevista, ya voy a pensar, y la entrevista necesita un instrumento. Entonces hago mi guión de preguntas, mi guión de la entrevista. ¿Y cómo voy a hacer mi guión de la entrevista, Verónica? ¿Se me ocurren preguntas y las coloco? No. Tienes que ir a tu pregunta, tus objetivos, tu categoría y tus subcategorías. Justamente esas características que tú decías del rendimiento académico, esas te van a marcar las líneas para que tú puedas hacer tus preguntas. ¿No? Por ejemplo, qué curso, en qué materia o en qué asignatura o en qué área tiene mayor dificultad, cuál es la dificultad que tiene para resolver problemas matemáticos, en fin, ¿no? Yo les voy haciendo las preguntas. Contexto rural, ¿cuenta con materiales de apoyo? ¿Cuenta con recursos? ¿Qué tantos recursos utiliza la maestra? En fin, yo me hago mis preguntas en función a esas categorías que ya pude establecer. Ese es el momento en el que yo ya tengo mi guión de preguntas, mi guión de entrevistas, ¿de acuerdo? Verónica, ¿y entonces ya está lista para aplicar? No, alto, momento, no puedes aplicar todavía, necesitas validarlo, porque si no es jugar a que eres entrevistador, eso no queremos, necesitas validar. Entonces voy donde el doctor Miguel y le digo, doctor Miguel, necesito hacer un juicio de expertos, a esto le llamamos juicio de expertos, necesito validar el instrumento. Y entonces necesito la ayuda del doctor Miguel, del doctor Juan, del doctor Pedro, de la doctora Betsy. Entonces ellos van a mirar mi instrumento, van a revisar en términos de pertinencia de la pregunta, relevancia de la pregunta, claridad de la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces hay un instrumento que sirve a los jueces expertos y ellos dan sus opiniones. Y esa pregunta no tiene nada que ver con tu objetivo, esta pregunta está muy bien, esta pregunta es irrelevante para tu objetivo, esta pregunta no se entiende, mejora la redacción, en fin, te hacen unos ajustes y te devuelven. Tú revisas de nuevo, uy, ¿verdad? Me faltó aquí la coma me hace otra pregunta, aquí falló, la tilde me cambió la palabra, en fin, ¿no? Arreglas, otra vez le devuelves a los expertos y estos expertos ahora sí validan, dice, ahora sí, esto es otra cosa, esto es una entrevista decente, puedes aplicar con su firmita y te la devuelven. Con mi instrumento validado, ahora yo me tengo que ir a la institución en la que voy a hacer la aplicación del instrumento.
Pero, ya, yo voy a, por ejemplo, en mi caso, el colegio o la universidad, y bueno, chicos, les voy a aplicar una entrevista. No, no, primero tengo que pasar por un protocolo de consentimiento informado, es decir, señor, por ejemplo, voy a entrevistar a la señora Blanca, ¿no? Señora Blanca, yo quisiera entrevistarle, mire, estoy haciendo mi investigación, trata sobre esto, el objetivo es este, y me gustaría contar con su participación para que sea usted una de mis informantes. ¿Está de acuerdo? Y ¿no? La participante Blanca me dice, ya está bien, entrevístame. De acuerdo. Fírmamelo, por favor. Ok, te lo firmo. En pandemia podíamos hacer el acuerdo de manera oral, ¿no? O por formularios de Google también le mandábamos el consentimiento, ¿no? Y ellos respondían. Y ya lo teníamos. Además las respuestas incluso las podían hacer en las cuestiones. Las entrevistas podían ser a través de Zoom, ¿no? Ahora se pueden hacer y están permitidas. Además se les pide permiso para grabar, en fin. Y hasta ahí la respuesta a la pregunta, porque ya luego tiene todo un proceso, ¿no? De recojo de información, pero eso no me pregunto, entonces hasta ahí voy. Excelente, profesora. No, doctora, perdón. Profesora, Excelente. dime, porque puedo perder el doctorado, pero la profesora no se va a perder nunca. Excelente, excelente respuesta. Esperamos que haya quedado claro para nuestro estimado Félix Pajuelo. Pero hay otra pregunta de Rodolfo Ventura. ¿Y Creo cuál que fue? Luis creo que levantó la mano. Sí, adelante Luis, Luis puedes Aguay. habilitar el micrófono. Sí, buenas noches. Mil disculpas por su siguiente comentario de repente, que resulta un poco contradictorio. Eh, eh, yo veo que siempre se centran en la investigación hacia la investigación educacional, ¿no? Y la investigación de esa naturaleza, donde se hacen estadísticas, investigación de naturaleza eh, eh, comparativa social. Sin embargo, también hay otro tipo de investigación que radica en temas naturaleza de laboratorio, donde son más los experimentos eh, cuantitativos más que cualitativos, ¿no? Entonces, en ese caso, ese por una parte, ¿no? Que veo que muy poco se evalúa ese tipo de temas, y otro, la cantidad de, de temas respecto a la docencia bajo un mismo esquema, eh, no a las finales a nivel Latinoamérica, la calidad de la enseñanza, a pesar, ¿no? de los esfuerzos que se hacen en investigación, son bajos, ¿no? ¿Cómo esa dicotomía, ¿no? existe en ese tema, ¿no? Que realmente me resulta preocupante, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo se puede rescatar, ¿no? De alguna manera con la investigación que se hace, ¿no? Porque, digamos, se toma en el caso a Piaget, ¿no? Como referente, pero creo que a veces hay que romper los paradigmas, ¿no? Y avanzar un poco más de ello, ¿no? Claro. Creo, ¿no? Por ejemplo, hace poco un niño hizo una investigación a nivel colegio y llegó, estaba buscándolo mientras estaban conversando. Sin embargo, ha hecho un descubrimiento que ha sido altamente curioso. Lamentablemente no ha sido en nuestros países, ¿no? Y siempre que se trata de hacer investigación o reportes o investigación, eh, incluso robótica, se llega a un tema bien limitado, ¿no? Mientras que en otros países desarrollados, eh, con recursos a veces que tú dices, oye, pero si eso se puede hacer acá, en Latinoamérica, por qué tener tanta ventaja, ¿no? Entonces yo pienso que es un tema de la calidad, cómo es que le llega la información a los estudiantes, ¿no? Y se ven limitados, ¿no? Con ello. Un caso, por ejemplo, ¿no? Eh, es la forma de la promoción, ¿no? De los niños que no
si yo veo una calidad que pudieran ascender simplemente por cubrir una plaza, siguen los niños en el mismo año, ¿no? Siguiendo un reglamento, no un desarrollo a un escalamiento, ¿no? Si veo que tiene potenciales, agregarlo a otro tema, ¿no? A otro nivel y seguir con la misma, con la misma ruta, ¿no? Lo hablo porque me ha tocado, ¿no? En carne propia, ¿no? Entonces, con el tiempo uno ve limitantes, ¿no? Que el mismo sistema te lo impone, ¿no? Entonces dices, no, acá te enseñan a sumar, multiplicar, la historia, a veces un poco sesgada, sin poder de investigación. Por ejemplo, ir a zonas arqueológicas, donde uno puede apreciar en vivo, ¿no? Eh, cómo son los contextos reales y no bajo un papel, ¿no? Que a veces el niño no lo entiende. Ello me hace conllevar, ¿no? Entonces, ¿qué se está, cómo se está logrando llegar a aún más, ¿no? Y no llegar simplemente a seguir dando vueltas en el mismo tema, ¿no? ¿Cómo se llama? De Piaget, ¿no? O temas así, ¿no? ¿No? Incluso, ¿por qué enseñar solo un idioma, ¿no? En un colegio eh, del propio Estado y no enseñar más de una lengua, ¿no? En el cual los niños fueran políglotas, ¿no? Yo, por ejemplo, disculpe la políglota autodidacta, ¿no? Entonces, y me ha costado, ¿no? El esfuerzo puede hacerlo, ¿no? Y entonces todo ello es mi especie de un reproche, al mismo tiempo, ¿no? Una motivación para ver cómo es que se logra un poco más, ¿no? No seguir haciendo tesis e investigaciones en las cuales a las finales van a ocupar un ropero, un armario, en algún sitio en las instituciones, ¿no? Mil disculpas por mi apreciación o pensamiento, ¿no? Le agradezco la apertura, ¿no? Gracias, gracias Luis por la sinceridad, además la transparencia de las ideas. Esto es importantísimo. Em, no pidas disculpas nunca por tus ideas, al contrario, es muy enriquecedor porque necesitamos ser conscientes de que si yo estudio, si hago un artículo, hago una investigación, una tesis que se va a quedar en el armario o no, en el librero, como bien lo mencionas, que es algo que yo también muchas veces me he cuestionado, entonces no sirve el estudio. Porque me sirvió para darme un título o me va a dar mi crédito, me va a dar mi bono, en fin, pero no me sirvió para la vida misma. La investigación, por eso, insistí mucho en que la investigación debe tener un propósito. Algo que voy a rescatar y que me parece fundamental y podría ayudar a encontrar puntos en común con usted es que la academia que investiga necesita vincularse de manera tajante, fuerte, eh, y sobre todo convencida del cambio con las instituciones con las que investiga o a las que investiga finalmente. Porque la academia estudia mucho, habla mucho de metodologías, de cuántos artículos hay de metodologías ágiles, cuánto hay de efectos, tanto investigaciones cualitativas como cuantitativas, con estadísticas claras de que las metodologías ágiles sí funcionan, pero esto no se difunde y no se termina haciendo el cambio en estas instituciones en las que se investiga.